Bueno, comenzaremos para ir dentro del tiempo estimado, ¿no? Para poder hablar, ¿no? Hemos trabajado un poco en la parte, en la tarde, con el paralelo 4A y 4B. Ya establecimos lo que se refiere a la primera parte de la actividad. Ya después nos distraeremos con el recorte. Entonces ahora voy a comenzar cabalmente con lo que se refiere a la parte de la teoría. En la primera parte yo voy hablando de la importancia de la paleontología, por qué se llama la paleontología, por qué se tomó como una disciplina, etc. Todo eso yo voy comentando, ¿no? Lo que yo siempre les decía, la parte de atención. De todos modos, ya todas las diapositivas de esta primera unidad ya las tienen ustedes creo que todos están dentro del grupo de WhatsApp, ¿no? Todos. No hay nadie que haya quedado que no esté incluido. Eso permite, por un lado, llegar con toda la información a ustedes netamente lo que yo digo académico. No es que pongan, si ustedes ponen de algún otro grupo de fisiología, he visto que alguien puso bioquímica, bueno, no hay ningún problema, ¿no? La cosa es que todos estén informados al respecto, ¿no? Eso es lo más importante. Actualmente hay mucha mayor facilidad. Entonces voy a comenzar y siempre voy a acompañar de imágenes, muchas veces bastante literal, pero yo voy explicando las imágenes. ¿Esto qué me representa? Me representa justamente un ciclo biológico de un parásito, ¿ya? En la siguiente, cabalmente, ¿qué es lo que llama la atención? Justamente lo que es el individuo que está infectado por parásitos, ¿no? Y que va recibiendo diferentes tipos de parásitos que pueden irle afectando en el transcurso de la vida, ¿no? Acá puse una imagen para explicar la quinta edición que en el momento, o hasta no he intentado todavía, el otro día me costó un poco, para poder bajar, porque muchas veces en la computadora personal yo tengo también el libro, ¿no? Directamente, porque sabemos que se bajan libros, ¿no? La quinta edición, que si alguno de ustedes accede, no hay ningún problema, porque ya las diferencias las vamos a ir estableciendo entre la quinta edición y la sexta edición, ¿no? Lo importante, que todos debamos acceder a la información, ya sea a través del celular, a través de las tablets o las computadoras, tener la información. Las diapositivas, como vuelvo a repetir, generalmente son las guías. Si estudio, voy a ver mi diapositiva, voy a ver mi libro y voy a tener un mayor fundamento de los temas, ¿no? En algún caso yo utilizo también alguna revisión de microbiología y paleontología de Romero Cabello, ¿no? Pero no es necesario que lo adquieran ustedes. Después mostrando alguna imagen de los parásitos que vamos a estudiar. Muchas veces vamos a identificar la parte del adulto y al mismo tiempo mostrar también el ciclo, cuáles son los grupos mayormente afectados que pueden determinar esto, ¿no? Muy bien. Las presencias de parásitos intestinales, nivel del tubo digestivo, las molestias, etc., ¿no? La forma como se va a ir estudiando, la observación al microscopio, ¿no? Perfectamente. Y tomé un poco el aspecto de lo que era la justificación, ¿no? Que está dentro del plan de asignatura solamente, ¿no? Entonces, ¿qué es la paleontología? Generalmente estudia el fenómeno, lo que se llama el parasitismo. Después definiremos parasitismo, ¿no? La relación justamente con los huéspedes y el medio ambiente. Ya. Eso hay que ir tomando en cuenta porque las enfermedades parasitarias siempre han constituido y actualmente han vuelto a constituir un problema de salud pública por la frecuencia en diferentes poblaciones y lo que se llaman los países en vías de desarrollo, ¿ya? Generalmente los médicos o el futuro médico, porque esto está dirigido a va a asumir un compromiso laboral en el futuro, ¿no? Con el conocimiento de las afecciones. Esto como un ejemplo dentro de la parte de paleontología.
Por supuesto que llevan varias materias, asignaturas o disciplinas, ¿no? Y las afecciones predominantes en la sociedad, la trascendencia y vulnerabilidad. ¿Y qué soluciones voy a tomar o se va a tomar para evitar un compromiso de la vida humana, ¿no? Y ahí viene lo que llama el abordaje terapéutico. Es el tratamiento que se va a realizar adecuadamente en una infección parasitaria, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, ¿no?, para poder emitir los juicios de valor y toma de decisiones. En un momento es importante tomar decisiones. En la parte del desarrollo de las asignaturas y posteriormente cuando uno ya está como profesional, la toma de decisiones es muy importante, ¿no? Tomar decisiones en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, en cuanto inclusive a qué medidas de prevención voy a utilizar frente a las enfermedades infecciosas, ¿no? Para beneficio de la población. La formación académica, esto es fundamental. La mayor formación académica, la solidez de los conocimientos es muy importante. No podemos tener conocimientos muy, ¿no? Generalmente siempre, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, cuando se habló de medicina o de las carreras universitarias, porque en un momento también, por ejemplo, muchas de las carreras de lo que es ciencias exactas requiere una buena formación sólida para el desempeño de las labores, ¿no? Todas las áreas de la medicina, el estudiante, digamos, desarrolla las capacidades y habilidades. Esto es muy importante. Lo que en algún momento, por ejemplo, yo ponía en el plan de asignatura, la destreza que adquirirá el alumno en cuanto a la identificación de los parásitos en el microscopio, ¿no? El trabajo en equipo, que es importante, posibilita el conocimiento integral. Muchas veces entre los compañeros van permitiendo aclararse a alguien que conoce un concepto, entonces, para que la respuesta sea favorable para todos, ¿no? Acá puse necesariamente por la ciencia médica, la ética y la moral cristiana, ¿no? Generalmente acá muchas veces se lleva materias religiosas por la característica de la Universidad Católica, ¿no? Vamos a comenzar generalmente con la unidad 1 viendo lo que son definiciones, terminología parasitaria, lo que viene a ser también la clasificación de los parásitos, la nomenclatura, cómo se llega a eso. Muchas veces se llega hasta aquí o hasta aquí en la primera parte porque vamos desarrollando todo esto que estoy poniendo acá, corresponde a la unidad 1, ¿no? Factores epidemiológicos en las enfermedades parasitarias, mecanismos de transmisión, que me permite con mayor facilidad hablar en la primera unidad y entrar a lo que corresponde a la segunda unidad, ¿no? Acá vamos a ir comenzando a hablar de las definiciones, los términos, las clasificaciones de los parásitos, para que posteriormente en las siguientes unidades se vaya teniendo un dato más, ¿no? La clasificación, muchas veces se habla de una clasificación muy simple, de acuerdo a dónde habitan los parásitos, según el tiempo de permanencia, según dónde producen daño o enfermedad y el mecanismo de acción patógena. Esto van a ver que es muy simple en la primera unidad, ¿no? Las características comunes, ¿no? En las siguientes unidades necesariamente vamos a tener que hablar de la morfología parasitaria, ¿no? Y la parasitología, ¿no? En la mayoría, por ejemplo, de las universidades en los países, ¿no?, ya se da como una materia, ¿no? No hay dos materias o microbiología única, no, es diferente. Entonces, ¿qué es la parasitología? Justamente la disciplina que estudia lo que es el parasitismo producido por protozoarios, helmintos y artrópodos. Protozoarios vamos a ver posteriormente que son los parásitos formados por una sola célula. Los helmintos vendrán a ser lo que comúnmente se llaman las lombrices intestinales, conocimiento anterior. A partir del aprendizaje ya vamos a hablar de helmintos, nematelmintos, platelmintos, nematelmintos tisulares, etc.
Y se incluye la parte de artrópodos. ¿Cuáles son los artrópodos? Generalmente son el grupo de los insectos. Muchas veces estos insectos van a estar en contacto con el organismo, con la piel, y van a representar un problema de salud. La enfermedad parasitaria generalmente, con lo que quedó acá, conlleva un poco lo que es la pobreza, es lo que está siempre descrito en muchas de la información bíblica, ¿no? Ahora, el día de ayer me preguntaban, por ejemplo, ¿por qué hablaba mucho de los individuos inmunocomprometidos? El paciente inmunocomprometido es el paciente en el cual el mecanismo de defensa disminuye su actividad. Hay diferentes tipos de enfermedades causantes de esto. Pueden haber, por ejemplo, muchas veces los pacientes con cuadros reumáticos, artritis reumatoidea, reciben una serie de medicamentos para mejorar su estado de salud y bajar las defensas. Asimismo también, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad gástrica, un problema, por ejemplo, de un mieloma, una leucemia, el paciente infectado por VIH tiene que recibir antirretrovirales que muchas veces van a determinar que bajan las defensas. Y las infecciones parasitarias se convierten en oportunistas. Hay algunos para estos específicamente, ¿no? Y también la parte de la enfermedad parasitaria clínicamente puede ser muy baja, puede presentar diferentes variaciones, ¿no? Pueden algunas ser asintomáticas hasta fatales. En el curso de la clase de la tarde, en práctica, mostré un ejemplo, digamos, de lo que es la presencia de parásitos a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y hablé de las amebas de vida libre. Posteriormente mencionaremos que va a producir una letalidad del 80 al 90%, ¿no? Es decir, lo que se estudia, lo que se identifica es en un grupo más pequeño, ¿no? Resulta que son mucho más agresivas para el organismo que otro tipo de parásitos, ¿no? El proceso de salud de enfermedad, lo que nosotros vamos a estudiar siempre, el parásito, vamos a describir el huésped, generalmente el hombre que va a ser afectado, y la relación con el medio ambiente, las condiciones, por ejemplo, donde generalmente el consumo de alimentos o el estar en contacto de la tierra, donde probablemente hay presencia de parásitos, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Factores coadyuvantes, ¿no? Generalmente se toma en cuenta lo que es el parásito, la virulencia y el mecanismo de infección, ¿no? Acá puse un ejemplo de un ciclo de estrongiloides. Generalmente vamos a ir describiéndolo, vamos a ir mencionando, ustedes van a conocer eso, van a ver cómo se produce, cómo llega al organismo, cuáles son, y este tiene 3 formas de ciclo. Entonces, imagínense. En cuanto al huésped, depende de la susceptibilidad. Muchas veces los niños, por ejemplo, son muy susceptibles por el hecho de que están en contacto con los animales. Y los animales, muchos de ellos tienen un problema de parasitosis, la zoonosis, que vamos a estudiar más adelante. Y también, por ejemplo, el hecho de que la falta del aseo de las manos, por ejemplo, y el niño juega con tierra, o el adulto que no tiene un hábito de lavado de manos, eso facilita la infección, además que la condición geográfica, ¿no? Los climas cálidos, por ejemplo, son frecuentes para el desarrollo de las enfermedades. En general, sin entrar, como siempre estoy diciendo, en las definiciones de la OMS-OPS, que fue una clásica definición, pero en un sentido normal, lo ideal sería que el hombre viva en un estado de salud permanente. Sin embargo, puede enfermar por causas exteriores, agentes físicos, calor, radiaciones tienen su efecto, agentes químicos, tóxicos, nutricionales y biológicos. Cuando hablo de biológicos, estoy hablando de los entes biológicos capaces de producir daño, relacionando con lo que es el ambiente ecológico, la contaminación ambiental, los factores psicosociales determinan que se presenten las enfermedades parasitarias. ¿Ya? Muy bien. Al principio, en un sentido muy amplio, cuando se hablaba de todos los agentes biológicos, recibían el nombre de parásito, ¿no? Y el ser vivo en el cual se instala recibe el nombre de huésped o hospedero, ¿ya?
Los parásitos, dentro de su estructura, dentro de su clasificación o la parte taxonómica, se ha identificado que pertenecen al reino animal o vegetal. Muchos de ellos pueden tener características de ambos, ¿no? Esto es en general, así, yo voy a una clasificación muy general. Los parásitos están constituidos por agrupaciones moleculares, los virus, células, bacterias, hongos, riquezas y protozoarios, como digo, células que son parásitos. Millones de células agrupadas en órganos, sistemas que pueden ser helmintos y artrópodos. Los helmintos van a ser muchas veces lo que llamaremos, por ejemplo, las lumbricoides, las mucinarias, el tricocéfalo, el oxiuris, etc. ¿No? Muy bien. Ahora, por supuesto que no podía haber una sola disciplina. En los primeros años, efectivamente, los tratados que se hacían mostraban, por ejemplo, se hablaban de diferentes, los primeros que comenzaron a escribir, ¿no? Años, hablaban de todas las enfermedades. Pero después, para poder facilitar la sistematización del conocimiento y la investigación científica que se desarrolló, el estudio bacteriológico se hace por varias disciplinas. La bacteriología, bacterias, riquezas y piroquetas. Es lo que van a ver en microbiología con la docente. ¿La doctora Ingrid o la doctora Adriana? Muy bien. La micología de los hongos y la parte virológica de los virus. Generalmente se va tomando en cuenta en algunos aspectos referentes, ¿no? En la parasitología, que es lo que nosotros vamos a ver, los protozoarios, estos metazoarios, helmintos y artrópodos. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? Ok. Entonces, primeramente voy a hablar de conceptos, terminología, o lo que vienen a ser las asociaciones biológicas, ¿no? La primera parte he hecho una introducción, esto ya comienzo a entrar en tema. Y acá vamos a ir definiendo un poco los conceptos. ¿Qué es lo que hablamos de parasitismo? El tipo de asociación que existe entre un ser vivo parásito que se aloja en otro de diferente especie, el cual se alimenta y puede producir más. Entonces, el parasitismo ya es una condición justamente que altera al organismo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo repito? Ok. Y después, ¿qué hablamos de comensalismo? Comensales. Entonces, se presenta cuando dos especies diferentes se asocian de tal manera que una de ellas obtiene beneficio, pero ninguna sufre daño. Ejemplo en la naturaleza, lo que son las, por ejemplo, hay parásitos comensales, como las amebas no patógenas. Hay 4 amebas no patógenas que las vamos a estudiar más adelante, pero por supuesto no producen alteración. Y ya después hablaremos de la importancia de estas amebas, que requiere cuando nos son demostradas a través, por ejemplo, de las pruebas laboratoriales. ¿Ya? Yo voy siguiendo. Si hay alguna duda, me avisan para que yo pueda, un momento, volver a explicar algo. Inquilinismo. No todo se da en el organismo humano. Ocurre cuando un ser se aloja en otro sin producirle daño y sin derivar alimento de él, ¿no? O sea, se aloja, conviven los dos, pero ninguno obtiene alimento. Ejemplo, la hembra del esquistosoma vive como inquilino en el cuerpo del macho. Más adelante vamos a explicar con más detalles, pero generalmente los parásitos adultos del esquistosomas presentan en la parte ventral para anterior, tiene un canal que se llama canal de necóforo. Se aloja la hembra permanentemente, entonces es por eso que estamos tomando esto. No altera ni uno ni el otro. ¿Ya? Simbiosis. Cuando hablamos de simbiosis estamos hablando justamente cuando dos especies diferentes se asocian para obtener beneficio mutuo sin el cual no pueden subsistir. ¿Ya? Entonces, en este caso ya tiene que haber.
Muchas veces se ve en la naturaleza, en el caso del parasitismo o las enfermedades parasitarias, vamos a encontrar más que haya una parasitosis o haya un parásito comensal, mayormente, ¿no? ¿Sí? Ok. Que yo paro un minuto porque si es que requieren alguna explicación. Oportunismo, esto es importante porque voy a mencionar muchas veces. Es decir, microorganismos que por lo general no causan daño, ¿ya?, en los huéspedes inmunológicamente normales, pero invaden cuando existe una alteración del sistema inmune, ¿no? Entonces, generalmente pueden persistir o pueden dar unas infecciones más leves. He puesto ejemplo acá, Cryptosporidium en paciente con SIDA. Puse el ejemplo por lo siguiente, y vamos a explicar un poquito. Después ya detallaremos el Cryptosporidium, morfológicamente todo. ¿Qué es lo que ocurrió a fines de la década del 70? Alrededor del año 1976, 1975. Finalmente, lo que más llamó la atención que en los grupos de población en la ciudad de San Francisco, ¿no?, comenzaron a presentar de un momento a otro muchos pacientes presentaban cuadros diarreicos intensos, baja de defensas, pérdida de peso, etc., ¿no? Entonces llamó la atención. Inmediatamente se realizaron, por ejemplo, todos los estudios, los tratamientos, etc. Inicialmente se identificó que el Cryptosporidium esté determinando esto, ¿no? Pero llamó la atención porque muchas veces no había una respuesta frente a los medicamentos. Al mismo tiempo se podía presentar esto, también se presentaron unos casos en varios países de Europa, inclusive ya desde el 76-77. Y lo mismo ocurría también en África, donde han habido muchos casos, ¿no? Y después, en el lapso del 78, 79, 80, pero todo el año 1980 se pone después de los estudios, al mismo tiempo, por ejemplo, el doctor Robert Gallo en Estados Unidos y el doctor Luc Montagnier en Francia, con su equipo, identificaron un virus que lo llamaron el HTLV3, que posteriormente, de acuerdo a todos los estudios, quedó como el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, la causa era para la baja de las defensas o que el paciente considera que era un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, determine que haya una infección oportunista. No es solo Cryptosporidium, hay casos de toxoplasmosis, hay casos también muchas veces, por ejemplo, la infección por leishmania y paciente inmunodeprimido es más complicada, y también, en todo caso, por ejemplo, Strongyloides stercorae. Está claro, ya, he resumido porque justamente esa vivencia. En Bolivia se comenzó a ver todo el problema del VIH a partir del año 84, 85, ¿no? Los primeros pacientes. Ya habían, o sea, va a circular. He mencionado ya varias veces la palabra huésped. ¿Qué significa? El término huésped se utiliza para denominar al organismo que recibe el parásito. ¿Ya? Y podemos tener tres tipos de huésped. El huésped definitivo, el que tiene el parásito en su estado adulto y se reproduce de manera sexual. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Porque muchas veces lo que en la tarde ya me preguntaban, ¿cuándo va a ser el examen? No, eso vamos a ver, pero generalmente el primer examen va a tener que ir de base a conceptos y definiciones. El primer examen es bastante concreto, ¿no? Y muchas veces define el término huésped, ¿no? Después, huésped definitivo, lo que decía, el parásito que en su estado adulto, ¿no? El huésped es el que tiene el parásito en su estado adulto y se reproduce sexualmente. Diferente al huésped intermediario, el que tiene formas larvarias en desarrollo o en el cual se reproduce de manera sexual. Vamos a ver que muchas veces vamos a tener, por ejemplo,
algún tipo de animales, crustáceos, etcétera, que van a ser huéspedes intermediarios. A través del mismo va a llegar al hombre. Huésped paraténico transportador, el que tiene formas larvarias que no se desarrollan. El huésped paraténico transportador va a ser responsable muchas veces de que pueda llegar a ser un portador, puede ser llegar a ser un huésped que a otro huésped pueda producir la contaminación y la infección. ¿Ya? Bien. Sí. Claro, huésped intermediario, por ejemplo, dice, o sea, se denomina huésped intermediario el que tiene formas larvarias, ¿no?, que no se desarrollan, o larvarias en desarrollo, perdón, en el cual se reproducen de manera sexual. Voy a poner un ejemplo. En algunos casos, por ejemplo, voy a nombrar un parásito, la vasícula hepática. La vasícula hepática generalmente llega al medio de la parte ecológica muchas veces a través de los huéspedes intermediarios. Generalmente que están los huéspedes intermediarios, puede ser ganado lanar, ganado vacuno, etc., ¿no? Es frecuente y es endémica la vasícula hepática en el departamento de La Paz, pero no todo el departamento, sino justamente en donde está localizado el lago Titicaca, ¿no? En las orillas del lago Titicaca hay un tipo de variedad de plantas acuáticas. Generalmente esas plantas acuáticas tienen en su interior lo que vienen a ser los parásitos. Entonces, formas larvarias en desarrollo o se producen de manera sexual. Entonces, esos son los huéspedes intermediarios. Mayormente el hombre siempre es más de huéspedes de ¿ya? No sé si quedó claro. ¿Ya? Por ejemplo, huésped paraténico transportado puede ser, por ejemplo, el hecho de que el huésped en el hombre también, en el cual puede tener formas larvarias que no se desarrollan. Hay otro caso. En algún momento, por ejemplo, dentro del huésped transportador paraténico, puede ser muchas veces, por ejemplo, el cerdo, que tiene las formas larvarias de la Taenia soleum a nivel de la capa muscular, no se desarrolla. Cuando estas formas salen del huésped paraténico, a través de los mecanismos que vamos a ver, se produce lo que viene a ser la parte de la infección. Vamos a hablar de eso en un momento cuando hablemos de la teniasis y posteriormente la cisticercosis. ¿Ya? Okay. Bueno, acá está el ciclo que quiero decir, el ciclo de vida, por ejemplo, de la vasícula hepática, y intervienen en algún momento en el desarrollo los caracoles que forman parte de los ecosistemas, los animales, ¿no?, que son, digamos, huéspedes definitivos en un momento que pueden infectarse con la forma morfológica de la cercaria. En su momento vamos a hablar. En este caso estamos más hablando del huésped definitivo, el hombre, para el Ascaris lumbricoides, que es uno de los primeros temas que vamos a ir tomando. Esto voy a pasar. Reservorio. Hay algunos términos que son muy similares. Se considera el reservorio al hombre, los animales, las plantas, en algún caso materia animal con menor frecuencia, que contiene parásitos, otros microorganismos que pueden vivir y multiplicarse en ellos, ¿no?, y ser fuente de infección para un huésped susceptible, ¿no? Los reservorios. Y los reservorios muchas veces no tienen síntomas, ni tienen ninguna, pero van a ser fuentes de infección. Por eso que muchas veces cuando se hace la prevención de las enfermedades, en algún momento cuando se administra medicamentos a los pacientes afectados por enfermedades parasitarias, necesariamente se tiene que realizar, ¿no?, de todos modos, la administración de algunos de los medicamentos al entorno familiar. Muchas veces el entorno familiar puede ser un reservorio. Puede ser, por ejemplo, que un familiar sea un reservorio y el niño o el joven
adquiera la enfermedad, ¿no? En el caso de las parasitosis humanas, el hombre es el principal reservorio, ¿ya? La mayoría de los parásitos, esto quiero aclarar, pasan de hombre a hombre. ¿Qué significa? No significa que haya el contacto de hombre a hombre, ¿me entienden? Sino que simplemente que el hombre puede eliminar las formas parasitarias, puede contaminar el medio ambiente exteriormente y ahí pueden intervenir otros factores para que se pueda presentar la infección. Más adelante hablaremos del mecanismo de infección, hablaremos de los factores epidemiológicos en la transmisión de las enfermedades parasitarias y vamos a ir ampliando nuestro concepto en este momento. ¿Ya? Muy bien. ¿Sigo? Sí. Muy bien. Acá, por ejemplo, lo que yo hablaba, ¿no? Después hablaremos de la leishmaniasis y vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Generalmente, la leishmaniasis se va a producir un poco dentro de lo que se llama y lo que se fueron describiendo en los temas, el bosque primario. ¿Qué es lo que encontramos? Muchas veces, cuando el individuo toma contacto e ingresa a la selva, encuentra animales que son los reservorios. En este caso, por ejemplo, el perezoso es un reservorio de leishmania. ¿Por qué? Porque está en contacto con los vectores. Vamos a hablar de vectores enseguida. Muchas veces los perros en ciertas áreas son huéspedes o son reservorios de leishmaniasis visceral, por ejemplo, ¿no? En la zona de acá, en lo que es, por ejemplo, Puerto Quijarro, generalmente Puerto Suárez, ¿no? Hay otra población, Carmen Rivero Torres, generalmente se han presentado muchos de estos casos. Acá tenemos un cuadro de una imagen de las primeras, donde afecta a la parte, digamos, de la nariz, ¿no? La parte abdominal, pero eso vamos a describir en su momento en la parte de la leishmaniasis, ¿no? Ese tema lo vamos a ir describiendo gradualmente para poder entenderlo bien, ¿no? Portador, muy similar. Estado de adaptación animal en el cual microorganismos patógenos viven en el huésped sin causarle daño. Aplicable, en primer lugar, a los parásitos. Muchos son portadores. Muchos de los que vienen a ser, por ejemplo, los manipuladores de alimentos. ¿Qué son los manipuladores de alimentos? Muchas de las personas que pueden manejar los alimentos, pero sobre todo en muchos medios, no solamente acá, en varios lugares se instalan, ¿no? Ponen la parte del fuera, o sea, no hay mucha condición. Y estos manipuladores muchas veces no tienen un cuidado en el aseo. Y pueden ser, y ellos no se afectan, pero pueden ser justamente de que pueden permitir, por ejemplo, ser portadores de parásitos. ¿Ya? Vector. El término vector, justamente, que acá está la definición, el vector es un artrópodo o animal invertebrado, ¿no? Que transmite el parásito al huésped por inoculación al picar, por depositar el material infectante en la piel y también en el momento o piel y mucosas y por contaminar alimentos o trópicos. Voy a después hablar de los dos tipos de vectores que son importantes y ahí vamos a explicar. Los vectores pueden ser por un lado mecánicos y biológicos. Mecánicos, el caso de las moscas y cucarachas. Las moscas generalmente van a llevar en las patas articuladas o en la parte, digamos, de la proboscis, ¿no? Pueden llevar las partículas, por ejemplo, de materia fecal, porque se han depositado en la materia fecal, pueden llevar y pueden depositarse en los alimentos y pueden contaminar, ¿verdad? Lo mismo ocurre, las cucarachas generalmente estos son los que van a estar siempre en lugares donde hay depósitos de alimentos, donde hay generalmente cuando uno se tiene el cuidado, etc. Y biológicos, cuando los parásitos se multiplican en ellos o las larvas se transforman para ser infectantes. En su momento vamos a ver, por ejemplo, los estadios que se van desarrollando en los vectores de las larvas para poder producir después la fase
para poder penetrar directamente en una fase en el organismo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Como ejemplo, mosquito anófeles, vector de plasmodium. En su momento vamos a estudiar, por ejemplo, también lo que son las parasitosis producidas por nematelmintos tisulares. ¿Qué significa? Parasitosis transmitida por esos nematelmintos que van a estar en los tejidos. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las filarias, va a intervenir mucho lo que son los vectores, los mosquitos, los jejenes, los tábanos, eso vamos a ir describiendo, ¿no? Cuando hablemos de filarias, un poco más adelante. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? Hay muy fácil, ¿no? Ahora, esto es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que es importante. Cuando hablemos de infección parasitaria y enfermedad parasitaria, ¿ya? En primer lugar, la infección parasitaria sucede cuando, ¿no?, un huésped tiene parásitos, ¿no?, que no le causan enfermedad, lo cual constituye también un portador sano. O sea, al final, el término portador puede tener 2 o 3 diferencias. El huésped tiene parásitos. En muchos casos van a ser portadores. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas está producida por un parásito. Pero muchas veces el paciente se ha infectado. Tiene una infección parasitaria. Y el parásito se ha localizado intracelularmente y tiene una multiplicación muy lenta, ¿ya? Lo cual determina cabalmente que en el lapso de un tiempo no va a producir ninguna manifestación. Es un portador. Este paciente, por ejemplo, y cosa que ya no se hace, dona sangre y puede transmitir la enfermedad a otro paciente. ¿Ya? En cambio, enfermedad parasitaria se presenta cuando el huésped tiene subalteraciones patológicas y sintomatología producida por parásitos. El término de patológico siempre tenemos que pensar en la alteración. La patología, la patogenia, el mecanismo por el cual un parásito va a producir daño a nivel de células, tejidos, órganos. Estoy mencionando justamente el 12 de febrero. Cuando muchas veces hagamos los cuestionarios, voy a decir, mecanismo patogénico, ¿no? ¿Cuál es el principal mecanismo patogénico que produce el tricocéfalo en el organismo? Ese mecanismo de daño. Al dañar los órganos, al dañar el tejido, al dañar las células, se presentan los síntomas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Después, zoonosis parasitaria. Hace un momento mostré una imagen de un niño que estaba jugando con los animales y había algunas características. Botero va describiendo, ¿no?, hablando de zoonosis, va explicando, pero después el concepto está muy puntual. Enfermedades que se presentan tanto en el hombre como en los animales, o enfermedades comunes al hombre y los animales. Muchas veces podemos tener parásitos comunes que están frecuentes y se habla de la zoonosis parasitaria. Por eso es que muchas veces se tiene que tomar un cuidado con los animales domésticos para disminuir las posibilidades de que vaya afectando al entorno familiar. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Siguiendo un poco la interpretación, por ejemplo, vamos a hablar de 2 cosas, ¿no? La endemia y la epidemia. ¿Qué es la endemia? Presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica. Entonces, muchas veces las enfermedades parasitarias son endémicas. Presencia, por ejemplo, la leishmaniasis cutánea es endémica justamente en la población o en la población de Yapacaní. O sea, se presenta habitualmente los casos. ¿Ya? Entonces, y es donde se va a presentar. ¿Qué diferencia con la epidemia? Es la ocurrencia de un número de casos apreciable mayor de lo esperado de una enfermedad
en un área geográfica y en un tiempo limitado. Las epidemias generalmente son por periodo. No es todo. Comienzan a aumentar los casos, suben a un límite, entran dentro de una meseta y luego van descendiendo, ¿no? Entonces, pero no es habitual que haya, por ejemplo, hay una epidemia de leishmaniasis, ¿no? Ahí viene el ejemplo, acá lo que menciona su compañero, ¿no? Aunque es un tema de virus, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que mayormente? Los cuadros gripales, primeramente, ¿ya? Generalmente muchos veces entran dentro de las epidemias, ¿no? En algunos periodos. Hemos tenido epidemias importantes últimas en estos años. Hubo una epidemia bastante grande el año 1986-87 de dengue. ¿Ya? Hubo también después el 2009, ¿no? Hubo una epidemia de dengue inicialmente. ¿En qué periodo de tiempo? Generalmente a partir del mes de octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque generalmente hace que haya las condiciones y mayor proliferación, diré la palabra, de mosquitos, ¿verdad? Transmisores. Entonces eso, y después llega el periodo invernal y va a descender. Ahora, en el caso que el 2009 también ocurrió, comenzamos a bajar los casos de dengue y de un momento a otro aparecieron y se identificaron justamente 3 pacientes que venían del exterior que tenían justamente influenza H1N1. Pues sin embargo ya estaba circulando el virus en la... Lo mismo ocurrió en el mes de febrero o marzo del 2020. ¿No? Pero es el ejemplo para tomar en cuenta que generalmente las enfermedades parasitarias no van. En su momento sí hubo, digamos, casos de la infección por malaria en la década del 50 hasta el 60, pero ha cambiado un poco en este tipo, ¿no? ¿Está claro hasta aquí las condiciones que determinan eso, ¿no? El término de prevalencia, vuelvo a repetir, ¿no? Porque a veces un poquito se distraen, ¿no? Vuelvo a repetir. Las definiciones, por ejemplo, de lo que es endemia, epidemia, después la población, cómo calcular la toma de muestra de la población, etcétera, eso ustedes lo van viendo en las asignaturas de medicina social. Yo no entro mucho en el campo, aunque conozco también una parte, no hay ningún problema, ¿no? Pero es para, estoy siguiendo un poco la importancia de la parte parasitaria. Prevalencia, número total de personas enfermas que presentan una enfermedad en una población específica en un determinado momento. Número total de enfermos en una población específica. Y eso, por ejemplo, se puede ver que, por decir, la prevalencia de la enfermedad de Chagas en el departamento de Santa Cruz es de un 45-47%. Estoy dando un dato muy general, ¿no? En el primer semestre del año 2024, por decir, ¿no? En cambio, la incidencia es la frecuencia de un hecho a través del tiempo e indica el número de casos nuevos. Pues en ese periodo semestral o segundo semestre del año 2024, por ejemplo, que en el mes de agosto veamos que hay mayor número de casos, o se vaya tomando en cuenta en ese mes, el número de casos nuevos viene a ser la parte de la incidencia. ¿Ya? Aplicables después en algún momento en todo lo que vayamos a estudiar. El término de patogenicidad. Capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. Acá inclusive, como ven, los conceptos son muy concretos. Se puede ampliar. Botero va ampliando, va explicando, va siguiendo. Yo lo que he hecho es poder resumir un poquito esto para poder dar la explicación y lo que corresponde. Hasta aquí estamos.
¿Sí? Virulencia. O sea, grado de patogenicidad de un agente infeccioso. Cuanto mayor sea la virulencia, el agente infeccioso va a ser mucho más, va a producir una mayor enfermedad, mayor síntomas o mayor gravedad. ¿Ya? Si es menos patógeno, menos virulento, lógicamente la respuesta del paciente o la respuesta del grupo de población va a ser totalmente diferente. ¿Ven? ¿Sí? Deberíamos traer todos los teléfonos, ponerlos acá. Bueno. Toda enfermedad tiene un periodo de incubación, la enfermedad infecciosa, parasitaria, bacteriana, viral, etc. Y ¿qué es el concepto? Es el intervalo que ocurre entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas. El intervalo o periodo de tiempo, si es que se olvidan intervalo, y yo les pregunto después en el primer parcial. Intervalo que ocurre entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas. ¿Ya? Entonces, eso es medible en tiempo, 2, 4, 3, un día, 2, 4, 5, 7, 15 días, etc. Muchas veces, por ejemplo, la enfermedad de Chagas pueden ser 15 días o más, ¿no? Los virus son mucho más activos, ¿no? Y después, todo eso va también relacionado con lo siguiente. Vamos a hablar del periodo prepatente, ¿ya? Entonces, el tiempo que transcurre entre la llegada del parásito al huésped y el momento en el cual es posible observar alguna de sus formas. Puede coincidir con el periodo de incubación, en la mayoría de los casos sí. La llegada del parásito al huésped, al llegar al parásito, a través de los medios con los mecanismos de infección. Y el momento en el cual puedo observar alguna de sus formas a través de medios auxiliares. ¿Ve? En cambio, el periodo patente, ¿está claro? Corresponde al tiempo de llegada del parásito al huésped y el momento en el cual es posible observar alguna de sus formas. Puede coincidir con el periodo de incubación. Periodo patente es el tiempo, ¿no?, en el cual el parásito puede ser demostrado en el huésped. Este periodo coincide con la fase activa de la enfermedad. En su momento se hablará, por ejemplo, que el periodo patente o el periodo subpatente en Ascaris será de tanto. ¿Ya? El periodo patente será de tanto. O sea, son datos que vamos a ir tomando en cuenta. Y el periodo subpatente, en el cual no se encuentran los parásitos durante algún tiempo porque permanecen en menor cantidad o en lugares difíciles de demostrar. Muchas veces puede ser prolongado. ¿Qué es lo que ocurre? En muchos casos, por ejemplo, ¿no?, incluso el Trypanosoma cruzi puede permanecer directamente en algunos de los órganos, ¿no? Se introduce y no se lo identifica, no se encuentra los parásitos. Posteriormente se lo va a encontrar, ¿no? Estos ejemplos están dirigidos propiamente a los parásitos, ¿no? Sin embargo, en algún momento podemos aplicar en otro tipo de agentes, pero no quiero entrar en muchos detalles, sino alguna vez voy haciendo la comparación. Clasificación biológica de los parásitos. Seguramente si ustedes agarran y ven la clasificación inicialmente de los parásitos en Botero, que vamos a explicar también, vamos a ver justamente que hay toda una clasificación, hay un orden que habla de filon, subfilon, etc. Pero primeramente vamos a tener una clasificación mucho más clara y sencilla para poder adecuar a nuestro aprendizaje y adecuar también, por ejemplo, a lo que va a hacer que podamos medir, digamos, el aprendizaje a través de lo que son los cuestionarios, ¿no? Si habitan en el interior, en la parte externa del huésped, podemos clasificar en el interior endoparásitos y en el exterior ectoparásitos, según el tiempo de permanencia. Muy fácil.
permanentes y temporales. Hay parásitos que van a estar permanentes, hay otros que tienen un periodo muy corto, que son los temporales, ¿no? Según la capacidad de producir lesión, patógenos, no patógenos y oportunistas. Botero describe en algunas palabras lo de los patógenos, pone un ejemplo, habla de los no patógenos también, pone el ejemplo y también habla de los oportunistas. Muchas veces he puesto, digamos, cómo clasifica los parásitos de acuerdo a su capacidad de producir lesión. Y resulta que el alumno me pone patógenos y no patógenos. Y muchas veces, no, pues si usted ha dicho eso. Y después le digo, a ver, revise su libro. ¿Qué le dice? Entonces Botero va explicando. Por eso es que necesariamente tenemos que ir revisando, no solamente en esto, revisando, por ejemplo, en lo que viene a ser la información bibliográfica en las asignaturas, ¿no? Ir viendo, vamos a ir, a ver, se ha dicho esto, a ver, ¿qué dice? ¿No? ¿Para qué? ¿Y por qué insisto en el libro? Para que de todos modos, todos los alumnos, no es que yo más o yo menos, todos los alumnos capten bien, repasen, estudien, ¿no? Y posteriormente, cuando apliquemos los cuestionarios, la respuesta sea favorable. La idea no es que hayan, bueno, de aquí, de los 60, no, ahora no, vamos a seleccionar y quedan 30 o 20, no. La idea es que todos vayan aprendiendo. No, los profesores no es la idea de decir, bueno, vamos a administrar, no. Depende mucho de poder estudiar. Hay que, cada uno tiene que aprender, estudiar, poder, digamos, conocer bien en todas las asignaturas. ¿Ya? Muy bien. Algo más, dos cositas al respecto. Aspecto de la nomenclatura de las especies responsables de enfermedades en el hombre. Yo voy a hablar un poquito antes, ¿no? Siempre todo lo que son las especies, normalmente animales y plantas, dentro de eso, tienen un nombre por el cual se distinguen entre sí, ¿no? No hay nombre. Y esto justamente en el lapso de los años pasados ha permitido producirse a lo que eran las barreras idiomáticas, los diferentes idiomas. No siempre se aplica el nombre común al mismo organismo. Y por acuerdos previos, los taxonomistas tomaron en cuenta que muchas veces los nombres de los agentes de los parásitos provengan del griego o del latín, ¿no? Y que adopten la terminación clásica si no son de esta procedencia, ¿no? Entonces, finalmente, dentro de las reglas internacionales de la nomenclatura, la combinación que se usa para denominar una especie animal o vegetal se denomina nomenclatura binomial. El primer vocablo en el sistema binomial corresponde al género y el segundo a la especie. Nosotros debemos manejar, no puedo hablar Ascaris. Siempre, por ejemplo, el hecho de decir, cuando digo Ascaris lumbricoides, la primera palabra Ascaris corresponde al género y lumbricoides a la especie. Cuando hablo, por ejemplo, de Strongyloides stercoralis, Strongyloides corresponde al género y stercoralis a la especie, ¿no? Pues tenemos que manejar esos dos términos, aunque la clasificación más grande, pero ¿de dónde es que viene esto, ¿no? La nomenclatura, como vuelvo a repetir, es latina y binomial, porque cada especie es designada con dos palabras. La primera representa el nombre del género y la segunda la que considerada la especie de cada parte, ¿no? Estos dos nombres se van tomando en cuenta dentro de la clasificación y la identificación. Normalmente ustedes van a ver en Botero, van a hablar, por ejemplo, perdón, la taxonomía. Va a ir, por ejemplo, va a ir de mayor lo que es reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Reino, por ejemplo, reino animal, filum, protozoa, clase, esporozoa, orden, o si no, filum, protozoario, clase, esporozoa, orden esporozoa, familia, plasmodium, género plasmodium, especie vivax. Todo eso va en ese orden justamente para poder, esta es la forma en la cual han sido clasificados los parásitos, ¿no?
Muchas veces no tengo que ir desarrollando toda esta parte, pero saber cómo es que viene, ¿no? Porque todo está, o sea, no hay al azar, no hay de los nombres de los agentes. Muy bien. Y antes, para designar al nombre de la enfermedad parasitaria, se adoptó el nombre del parásito con la terminación asis o yasis, filaria, filariasis. Actualmente, aunque todavía se mantiene esto, el nombre de las infecciones se da al cambiar las últimas letras del nombre común del parásito, del género por el sufijo osis, yardiosis. Muchas veces si voy a ver o voy a buscar bibliografía, puedo encontrar, por ejemplo, yardiosis. Y se puede hablar, es lo mismo que hablar de yardiasis. Pero yo todavía muchas veces mantenemos el término en lo que se refiere a esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, voy a quedar acá porque ya estoy resfriado, ahora, ¿está claro? ¿Escuchan todos? Sí. Generalmente yo voy mi forma de dar clase, ¿no? Voy caminando y voy explicando, ¿no? Para mantener la atención de todos ustedes y que no se me distraigan. Es por eso que se me ven que yo camino de aquí para allá, ¿no? Pero me ha dado buen resultado en los últimos años. Ahora, en esta parte, un poco de silencio para poder... Algunos están tomando ya por la parte